Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra de Dios nos muestra que Jesús fue Dios desde el principio. Vamos a leer, hermanos, el libro de Mateo, capítulo 16. Del versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces aquí vemos, hermanos, que la gente, varios de ellos decían, ¿verdad?, que Jesús era Juan. Cuando todos los que conocían a Jesús, hermanos, habían seguido a Jesús, pues también habían visto a Juan. Entonces, ¿cómo es que todavía mencionaban que era Juan? ¿Verdad? ¿Cómo las personas a veces no vemos o no queremos ver o entender las cosas? Ellos decían que era Juan. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí la palabra de Dios menciona, hermanos, que solamente uno fue el que contestó, los demás se quedaron callados. El Señor les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dice que solamente Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De todos los apóstoles, hermanos, solamente Pedro fue el que dijo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, aquí, como dice la palabra de Dios, que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que no somos nosotros, hermanos, que logramos discernirlo, sino que es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos hace ver y creer las cosas, podemos decir, celestiales, las cosas divinas. Porque no podemos entender, hermanos, las cosas de Dios si no es Dios quien nos las revela. Una persona, hermano, no puede reconocer que Cristo es su Salvador si Dios mismo no se lo revela. Es por eso que a veces nosotros podemos hablarle a las personas acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, pero esas personas, hermanos, no lo van a entender. Inclusive hay personas que ya han sido bautizadas sin siquiera haberle sido revelado que Cristo murió por sus pecados. Porque es divino, hermanos. Esto no es humano. El que Cristo hubiera muerto por nosotros, hermanos, es divino. Porque era un mandato divino, hermanos. Ya estaba establecido de que Cristo, o que Dios iba a mandar quien muriera por nosotros.
Y entonces las personas, hermano, que no reconocen el sacrificio de Cristo es porque no les ha sido revelado por el Padre. Dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí también vemos, ¿verdad?, que hay una confusión a veces, en donde se dice, ¿verdad?, que Pedro es el representante de la iglesia, cuando la palabra de Dios muestra, ¿verdad?, que el representante de la iglesia, hermano, es Jesús. No es ni Pedro, ni Pablo, ni usted, ni yo, es Jesús mismo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y luego dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y nuevamente, hermanos, a veces nosotros, ¿verdad?, queremos que Dios nos provea de poder, o que Dios respalde lo que nosotros hablamos. Queremos que Dios respalde lo que nosotros creemos o lo que nosotros anhelamos. La palabra de Dios muestra, hermano, que el anhelo del hombre, hermano, es hacer su voluntad, la voluntad de uno mismo. Somos egoístas, dice la palabra de Dios, vanagloriosos. Queremos buscar el bien propio, dice la palabra de Dios. Y aún, hermanos, estando buscando de Dios, blasfemamos contra Dios, ofendemos a Dios, creyendo, hermanos, que nosotros o en nosotros se nos ha delegado, o Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros atemos y desatemos lo que nosotros queramos. La palabra de Dios habla, hermano, acerca de que podemos atar y desatar lo que nosotros digamos, pero siempre y cuando, hermano, sea conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos decir, hermanos, que atamos los demonios, ¿verdad?, que los echamos fuera. Pero ¿y qué tal, hermano, si ese demonio, hermano, ha sido puesto ahí por Dios? Porque así dice la palabra de Dios, hermano, que aún inclusive las enfermedades, hermanos, son puestas por Dios, para que a su tiempo, por medio de esa enfermedad, Dios sea glorificado. La palabra de Dios habla, hermano, de que ha habido personas que han sido reprendidas por Dios. Tenemos el caso nuevamente de Job, hermano, que esta persona, hermano, aún Dios permitió que Satanás le hiciera tanto daño. Dios lo permitió. Y si hubiera llegado, hermano, un profeta de Dios a querer, hermano, reprender la enfermedad o quitar la enfermedad que Job tenía, no iba a poder de ninguna manera, porque Dios había permitido que así fuera. La misma palabra de Dios muestra, hermano, que le preguntaron a Jesús, ¿verdad?, que por qué esta persona estaba enferma, que quién había pecado, si sus padres o él, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermano, que la palabra de Dios muestra situaciones que para nosotros son incomprensibles. ¿Pudiera yo, hermano, alguna vez llegar a padecer algo porque Dios
lo ha decretado. Cuando se presentan situaciones, como por ejemplo, cuando Elías oró, hermano, para que no lloviera. Pudieron haber llegado otras personas, otros profetas, para orar, para que lloviera. No iba a llover porque Dios lo había decretado. El hecho de que Elías lo dijera, por mi boca no lloverá, era porque así era, conforme Dios lo había dispuesto. Dice la palabra de Dios, hermanos, que a Saúl le fue quitado el reino. Y por más que Samuel quiso interceder, hermano, por Saúl, Dios ya lo había dispuesto. Dice la palabra de Dios, hermano, que Moisés intercedió muchas veces por el pueblo. Pero Dios ya había decretado que ese pueblo, hermano, que había salido de Egipto, que siempre estuvo en contra de la voluntad de Dios, que nunca se sometió a los deseos de Dios, este pueblo ya había sido, hermano, expuesto por Dios de que ellos no llegarían a la tierra prometida. Por más que Moisés intercedió por ellos, ni aún el mismo Moisés logró llegar a la tierra prometida. También la palabra de Dios, hermanos, habla acerca de Noé, cuando Noé estuvo predicando acerca de que iba a haber un diluvio. Es porque Dios lo decretó así. Y ni Noé ni nadie, hermano, iba a impedir de que el diluvio viniera. Así como la palabra de Dios dice, hermanos, que antes de la venida del Señor debe de haber enfermedades, debe de haber terremotos, inundaciones. Nosotros no podemos reunirnos y decir, vamos a orar para que no tiemble, pues si Dios ya lo decretó que va a temblar. Nosotros no podemos orar para atar las enfermedades, ni podemos orar para atar los temblores, las inundaciones. No podemos atar las pestes, porque Dios ya las decretó que han de venir antes de que venga el Señor. Aún como cristianos, hermanos, estamos expuestos a morir en un temblor. Estamos expuestos a morir en una inundación. Si Dios, hermano, manda una plaga, ningún seguidor de Dios va a poder quitar esa plaga. Si el Señor manda hambre, así como mandó en el tiempo de José, hermano, 7 años de abundancia y 7 años de escasez, en esos 7 años de escasez, hermano, nadie pudo hacer nada, porque Dios ya no había decretado que iban a ser 7 años de escasez. Dice la palabra de Dios, hermano, que vendrán días, hermano, en que los hijos serán más irreverentes a los padres, serán más desobedientes. Dice que la humanidad, hermano, se apartará más de Dios. Y si la palabra de Dios así lo dice, es porque así va a ser, hermanos. Podrán tener buenas educaciones, pero el hombre parece que entre más conocimiento o intelecto tiene conforme al mundo, podrá ser un buen doctor, podrá ser un buen psicólogo, pero esas personas entre más aprenden, más se apartan de Dios. Entonces la palabra de Dios nos habla, hermano, que si nosotros vamos a atar algo, va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y si
vamos a desatar algo, va a ser porque Dios así lo ha propuesto. Por eso a veces, hermano, hay personas que están enfermas, oramos por ellos y no sanan, porque Dios aún no ha decretado una sanidad para estas personas. La palabra de Dios habla, hermano, acerca de Naamán, hermano. Naamán, ¿con cuántas personas no fue antes de venir a Eliseo para ser sanado? Pero Dios decretó, hermano, un tiempo para que esa enfermedad de Naamán pueda quitar. Pero antes él ya había ido a muchos lugares. Lo dice la palabra de Dios. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Al leer esto, hermanos, pues nosotros podemos ver que Jesús mismo les dijo a los discípulos que no le dijesen a nadie que él era el Cristo. Porque los discípulos, hermano, después de la muerte de Jesús, hermano, es cuando ellos comprendieron muchas cosas. Aun cuando lo iban a matar, hermano, ellos estaban confundidos. Ellos decían, pero ¿cómo va a morir? Entonces, ¿cómo va a establecer su reino? Hasta después, hermano, de que Jesús murió y dice que se les apareció, ¿verdad? Fue cuando en ellos, hermano, empezó a aumentar más su conocimiento de los propósitos de Dios. Dice que en el aposento alto, hermanos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, es cuando ellos fueron revestidos con poder. Es cuando entonces ellos empezaron, hermanos, verdaderamente a predicar y a hablar conforme a todo lo que ellos habían visto, porque había cosas que ellos habían visto que aún en sus corazones, hermano, aún no estaba, digamos, el que ellos hubieran aceptado de verdad todo lo que Jesús les había dicho. Había todavía incredulidad en ellos. Todavía uno dijo, es que si yo no tocare sus heridas, yo no lo creeré. A veces nosotros, hermanos, cometemos también errores, hermano, de hablarle a las personas y les hablamos de cosas que ellos no van a entender. Podemos conocer a una persona que apenas está escuchando de Dios, y si nosotros les hablamos de Apocalipsis, si nosotros les hablamos de Daniel, si nosotros les hablamos del mensaje del tercero, del cuarto ángel, hermanos, son cosas que no van a entender. La palabra de Dios, hermanos, habla, hermano, que ellos a su tiempo, hermano, van a preguntar. Si nosotros miramos, hermanos, en Colosenses, hermano, capítulo 1, versículo 15 en adelante, la palabra de Dios nos habla de cómo nosotros mismos, hermano, empezamos a recibir el conocimiento de las cosas de Dios. No podemos darle carne a un bebé. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando hablamos de Cristo, hermano, nosotros decimos que Él es la imagen de Dios. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros, hermanos, les hablamos a las personas nuevas diciéndoles que todo fue creado por Cristo y para Cristo. Que Él, hermano, es el primogénito de toda creación, dice la palabra de Dios. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice en el 18, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra de Dios, hermano, muestra que Cristo murió y resucitó, que fue el primogénito, hermano, en la resurrección. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os han reconciliado. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La palabra de Dios, hermano, nos pide que así como Cristo mismo, hermano, empezó a enseñar las cosas, también nosotros las mostremos. Cristo no les enseñó a los discípulos, hermano, lo divino de un principio. Aún la palabra de Dios muestra, hermano, que Juan, hermano, dice que cuando él estuvo en el Espíritu, ¿verdad? Pero habla mucho después de que Cristo, hermano, estuvo enseñándoles las cosas. A veces nosotros, hermano, cometemos el error de enseñarles a las personas las cosas espirituales. Hay personas, hermano, que ya están atando y desatando las cosas, ¿verdad?, del cielo y las cosas que están aquí en la tierra, sin siquiera haber experimentado primeramente el amor de Dios, porque es lo que la palabra de Dios nos muestra, que nosotros debemos de enseñar el amor que Dios tuvo por nosotros, porque así dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios quiere que nosotros mostremos el amor a las personas, para que por medio del amor conozcan a Dios. Le preguntaban a los apóstoles, ¿qué dice la gente que soy yo? Unos decían que Juan. Y nosotros le preguntamos a las personas, ¿tú quién dices que es Jesús? Es mi amigo fiel, ¿verdad? Unos dicen, Chuyito. Sí, lo han dicho en las iglesias, Chuyito, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Otras personas dicen irreverentemente, el jefe. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado. La palabra de Dios nos muestra, hermano, que nosotros debemos de hablar con reverencia en el nombre de Dios. Que si Dios nos ama, hermano, no es para que nosotros, hermano, tengamos una amistad de falta de respeto ante Jesús. La palabra de Dios, hermano, nos muestra que cuando nosotros conocemos a Jesús y conocemos su amor, nosotros lo reconocemos primeramente como nuestro Dios. Él es mi Dios, mi Creador, que me amó, vino y murió por mí.
Por eso a veces se falta el respeto, hermano, a Jesús. Porque nada más nos han enseñado que nos ama, que nos perdona y que nos va a dar la vida eterna. Pero lo primero, hermano, que nosotros aprendemos conforme a la palabra de Dios es que Él es Dios y que tan grande fue su amor que vino y murió por nosotros. Entonces, ¿quién es para nosotros Jesús? A veces las cosas que hacen por uno son las cosas que nosotros manifestamos. Hay hijos que dicen, es que tú no eres mi padre porque nunca has sabido ser un padre para mí. Pero hay padres que nunca se les dio la oportunidad de ser un padre, hermano. Mire, yo conozco muy buenas personas, hermano. Buenas personas que no tuvieron, digamos, la oportunidad de encaminar a sus hijos porque siempre estuvieron trabajando. Siempre estuvieron, hermano, tratando de llevar a la casa lo que hacía falta y nunca tuvieron una relación con sus hijos. Conozco madres, hermano, que nunca están con los hijos porque siempre están trabajando. Y a veces los hijos no lo valoran, a veces los hijos sí lo valoran. Pero si nosotros, hermano, no logramos valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, es porque en verdad no le hemos conocido. La palabra de Dios nos muestra quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. A veces nosotros esperamos que Dios haga por nosotros cosas, ¿verdad? Ya me arrepentí, ya soy salvo, ahora merezco todas las cosas que Dios pueda hacer por mí. No, Dios ya hizo, hermano, por nosotros lo que tenía que hacer. Dice que Él murió por nosotros para que nosotros nos arrepintamos y no muramos en pecado, sino que tengamos la vida eterna. No hay nada más grande o no hay algo mayor que usted y yo podamos recibir, hermano, que lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Ya algo más que recibamos, hermano, no se compara con lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Qué hermoso, hermanos, así como el apóstol Pedro, hermano, que pudo haber sido guiado por Dios para reconocer quién era Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano, para que nosotros también podamos, hermano, reconocer quién es Jesús para nosotros. Qué hermoso, hermano, que nosotros digamos, es que Jesús es mi Salvador, ¿verdad? Es que Jesús es mi Dios. Jesús es quien me ha reconciliado. Jesús es el quien me ha dado nuevamente la oportunidad de que yo pueda vivir para lo que fui creado, vivir eternamente. Dios les bendiga.